de inicio, poniendo en manos del Señor todo lo que vamos a hacer ¡Ey! aquí. ¡Ey! Los micrófonos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Dios amado, Dios de poder. Gracias, Jesús Cristo, por este tiempo. Gracias, Jesús, porque usted lo hace. Gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de estar acá reunidos. Todo, Dios mío, Padre amado, Dios. Señor, Padre amado, porque usted ha permitido el conocimiento, Dios, para que tu pueblo se capacite, Dios, para darte lo mejor a ti, Dios. Gracias por los hermanos que están conectados, por lo que faltan, por conectarse a esta plataforma. Dios amado, en el nombre de Jesús, gracias por ello. Gracias, Dios, por el facilitador, nuestro hermano obispo Alexis Tavera. Gracias, Señor Dios, por este tiempo. Permite, Padre amado, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, derrama una unción de ciencia en esta hora. Que la ciencia corra por todo nuestro ser. Tu conocimiento, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Establecemos tu orden, Dios mío, en las diferentes áreas en Costa Rica, Padre amado. Dios, toma el control de la energía eléctrica, Padre amado, que cada hermano pueda disfrutar, Dios, pueda ser enriquecido, Dios, con este estudio bíblico que se está llevando a cabo. En el nombre poderoso de Jesucristo, Dios, toma el control, Dios mío, Padre amado, de cada dispositivo, Dios mío, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor Dios, de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. La persona que continúa. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano pastor. Yo quiero que en este momento, ahí donde usted está, quiero que si usted no ha compartido el link del estudio bíblico de hoy, usted lo copie y usted lo mande a cada grupo que usted está para que otras personas puedan ser bendecidas. De verdad que es una serie donde hemos sido bendecidos. Yo no sé quiénes están aquí por primera vez hoy, pero todo el que está aquí desde el principio puede decir, puede dar testimonio de que de verdad hemos sido bendecidos. El Señor está haciendo cosas extraordinarias cada semana y yo sé que esta no va a ser la excepción. Así que si usted no ha compartido el link en su estado de WhatsApp, en Facebook, en los grupos donde usted está, le voy a dar un minuto para que usted salga, lo comparta y luego entre otra vez para continuar. Gloria al Señor. Invita a sus amigos, a sus familiares, a todas las personas que usted conozca, que usted entiende que le gusta estudiar la palabra del Señor. De esas personas que le apasiona la palabra del Señor, porque así como nosotros vamos a ser bendecidos, otras personas también pueden ser bendecidas en esta noche. Gloria al Señor. Vamos a dejar a nuestra hermana Manuela, que ella tiene la primera lectura del día de hoy, que se va a encontrar, hoy vamos a estudiar solamente 2 capítulos, que son el número 7 y el Nehemías 7, versículo 1 al 7. Pueden buscar en su Biblia, todo aquel que la tiene ahí cerquita, búsquela. Si usted tiene cuaderno y tiene lápiz o lapicero, búsquelo para que tome apuntes cuando el pastor Alexis esté dando las explicaciones. Manuela. Amén. Dios le bendiga. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Amén. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Nehemías 7, del 1 al 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije,
No se abren las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Dice el 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes. Manuela, se sirvió tu micrófono, Manuel. ¿Aló? ¿Me escuchan? ahora sí. Amén. Amén. ¿A dónde me quedé? Amén. Lee del 6 Dice, en adelante. ok. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamaní, Maldoqueo, Bilsán, Mispere, Bibai, Neún y Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Manuela. Dios la bendiga muchísimo más. Ahora vamos a tener la segunda Amén. lectura que le tocaba a Yuleni, pero me parece que la pastora la va a leer. Está silenciada. Abra su micrófono, pastora Gracieli. Amén. Ahora Si Yuleni está ahí, estaba listo por si Yuleni no está. Está ahí Yuleni. yo la estaba buscando, pero no la vi. Amén. Gloria al Señor. Entonces leemos a Nehemías capítulo 8, ¿verdad? Desde el verso 1 Al 7. al 7. Gloria al Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta ley interpreta la ley de Moisés al pueblo. Los del pueblo guardan la fiesta de los tabernáculos. Y se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, tantos hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender lo que oían, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaban Matatías y Sema y Anías y Urías, Hilcías y Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedías y Misael, Malquía y Asún y Abadana, Zacarías y Mensulam. Abrió pues Esdras el libro delante de los ojos de todo el pueblo, porque estaba más harto que todo,
el pueblo. Y cuando él abrió, todo el pueblo se puso de pie. Cuando él abrió, todo el pueblo se puso de pie. Bendijo entonces Esdras a Jehová, el gran Dios, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, amén, amén. Y se humillaron y adoraron a Jehová rostro en su tierra. Y Jesúa, y Bani, y Serabías, Amín, Acú, Sabatín, Adías, Mesías, Asías, Josabet, Enán, Pelías y los levitas hacían entender la ley al pueblo, y el pueblo permanecía en su lugar. Dios bendiga su palabra una vez más. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra amada pastora Gracieli. Que el Señor siga usándola como instrumento de bendición. Antes de pasar a nuestro hermano obispo Alexis Tavera, quiero darle las gracias y la bienvenida a cada persona que dijo presente, cada persona que se dio cita este jueves para escuchar la palabra del Señor, para compartir y para aprender más. Quiero darle la bienvenida en especial a cada pastor. Por ahí tengo al pastor Teófilo Luciano. Dios le bendiga, pastor. Gloria al Señor. Por ahí vi, déjenme ver, porque tengo los pastores. Tengo que fijarme bien. Por ahí vi a la pastora Piedad Martínez. Pastora, Dios la bendiga muchísimo. Esa mujer es mentora, madre espiritual de muchas generaciones. Gloria al Señor. Dios nos continúe bendiciendo, mis queridos hermanos. Dios le bendiga. Amén, pastora. Dios le bendiga más. Amén, amén, pastora. Quiero que las personas que son pastoras me levanten la manito, me hagan una seña por ahí para yo identificarlos, porque la computadora la tengo en la habitación y del celular se me hace sumamente incómodo mirar cuáles son todos los pastores, pero cada uno de ustedes son bienvenidos. Las personas de Costa Rica, de verdad, gracias por el respaldo que cada semana se han conectado. Hemos visto un buen remanente de Costa Rica. Creo que Panamá también andan por ahí, y cada persona también esencial de la República Dominicana. Sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y les pedimos al Señor que le bendiga, que abra los cielos a su favor y que cada una de sus peticiones sean contestadas al tiempo de Dios, que es perfecto. Que esta no sea una noche más, sino que el Señor use al pastor Alexis Tavera como instrumento de bendición, como cada semana Él lo hace. Pastor, gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros compartiendo sus conocimientos y dando por gracia lo que por gracia el Señor le ha entregado. Quiero ahí que donde ustedes estén, ustedes inclinen su cabeza y vamos a orar por el pastor Alexis Tavera para que el Señor lo use como instrumento de bendición. Amante Dios, Padre Celestial, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias, Dios, porque solo tú la mereces. Señor, te presentamos este tiempo que vamos a tener para escudriñar tu palabra. Te presentamos al pastor Alexis Tavera, Señor, su familia, su esposa, su hijo, están en tus manos. Te pedimos, Dios, que tú seas poniendo una cobertura especial sobre él, sobre su ministerio, Dios, sobre su trabajo, Dios, sobre cada meta que él tiene, Señor. Que él pueda ver sus peticiones contestadas a tu tiempo, que es perfecto. Y te pedimos que en esta noche tú te muevas como sabes hacerlo, Espíritu Santo, como cada jueves lo has hecho. Que esta noche sea una noche de bendición, donde podamos ver tu mano obrar a nuestro favor. Abre nuestras mentes, abre nuestro conocimiento, Dios, para que podamos aprender de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pastor, este es su tiempo. Amén. Sí puedes ser la anfitriona, ¿verdad? Te paso, ¿no? Sí, me voy para la computadora, así que voy a apagar mi cámara porque la cámara de la computadora se ve fea. Ok, entonces yo me voy a salir al único que usted vea, a eso te pone de anfitriona. Ok. Muy bien. Vamos a dar un minuto
para que nuestra hermana haga ese movimiento. Mientras tanto, muchísimas gracias una vez más a la pastora Gracielli y a todos los pastores que están aquí. Como dije al principio, cuando saludé en un momento, hay grandes amigos míos en esta audiencia y pues un abrazo a todos. Y cómo no distinguir, ¿verdad?, a la pastora Piedad. Eso sería un pecado, no distinguirla. Ella es una madre espiritual, como decía nuestra hermana Mileis. Y también es un honor que ella esté aquí, sacando de su tiempo para estar en esta conferencia. Hemos estado mirando muchas cosas del capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Nehemías. Hemos visto un poco del carácter de Nehemías. Hemos visto esa actitud de oración de Nehemías en todo momento, orando a cada momento, pidiéndole a Dios. Hemos visto el tiempo en el que estamos hablando, ¿verdad? Este es un tiempo histórico que comenzó en el 539 a.C. con el decreto de Ciro, y estamos ahora acá en Nehemías en el 445 a.C. Entonces estamos hablando de un siglo. Prácticamente Esdras, Nehemías cubren un siglo de historia. Estuvimos mirando la importancia de conectar a Esdras y Nehemías. Es un solo volumen, en la literatura hebrea. Nosotros tenemos 2 libros separados en nuestra Biblia, y proyectamos la semana pasada el trabajo que hizo Esdras de compilar los libros del Antiguo Testamento. Así que el gran compilador de los libros del Antiguo Testamento fue Esdras. Y estuvimos mirando la maravillosa, la genial forma en la que Esdras compiló estos libros, haciendo una conexión entre el Pentateuco, entre cada uno de los 5 libros del Pentateuco y cada uno de los 5 libros del libro de los Salmos. Así que esta etapa de la Biblia es crucial. De hecho, estamos mirando la etapa de la Biblia que va a cerrar el Antiguo Testamento. Ya vamos a entrar al periodo intertestamentario. Esa página en blanco que usted tiene en su Biblia, los famosos 400 años de silencio, que alguna gente no está de acuerdo con ese nombre, pero esa es la forma más popular de conocer este tiempo. Y ya Esdras, Nehemías y Malaquías nos introducen en ese tiempo. Y es muy importante conocer el ambiente, el mundo con el que se cerró el Antiguo Testamento. Y luego, pues eso nos invitaría a estudiar esa página en blanco, que sería otro tema. Hermana Mileisi, ¿está lista para recibir, ser la anfitriona, verdad? Sí, de una vez. Yo le dije que, bueno, yo tenía la computadora adentro y el celular también. O sea, yo nada más me iba a salir para que en automático supiera cuál era la computadora y cuál era el celular. Muy bien. Creo que ya le pasé ahí. Sí, ya le pasé. Muy bien. Y ya estoy compartiendo pantalla para ver lo que toca para hoy. Como anunciaba la hermana Mileisi, nosotros hicimos un plan de estudiar 3 capítulos por semana, pero hay tanta riqueza en este capítulo 7 y especialmente el 8. Yo le llamo al 8 el capítulo cúspide del libro de Nehemías. Cuando yo hice este estudio público, a mí me tomó un programa entero hablar sobre Nehemías 8:1. Es decir, que yo hice un programa entero solamente del versículo 1 del capítulo 8 de Nehemías.
Eso le indica a usted la riqueza que tiene el capítulo 8 de Nehemías, el capítulo de oro de este excelente libro de Nehemías. Por esa razón, el tiempo no nos iba a dar hoy para cubrir 3 capítulos. Por esa razón, solo vamos a ver el capítulo 7 y el capítulo 8. Lo primero que nosotros vemos es, o el primer gran tema. No se oye nada. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, pastor, se escucha. Sí, lo escucho clarito. Ok. Hermana Milesi, tiene que buscar los micrófonos abiertos y cerrarlos. Muy bien. Entonces, el primer gran tema es organizando la obra. Nosotros miramos, ¿verdad?, que por encima de las adversidades externas e internas, porque no solamente hubieron adversidades desde afuera, con gente como Sanballat y Tobías, sino que también dentro había muchos conflictos, especialmente cansancio. Hubo mucho cansancio, pues la obra fue muy fuerte. Remover todos esos escombros fue un trabajo muy grande. En un momento determinado la gente se queja de cansancio, de tanto trabajo que era pero la obra se completa. Así que el capítulo 7 de Nehemías cierra una etapa, más bien abre una etapa. El capítulo 6, con el capítulo 6 se cerró, y con el capítulo 7 se abre una nueva etapa, y es una etapa ya de organizar la obra, una obra que se hizo a través de adversidades. Nosotros vamos a ver cómo se organizan los ministerios, lo que nosotros le llamamos hoy en la iglesia los ministerios. Y fíjense que los ministerios se organizan cuando ya hay ciudad. Y aquí hay un mensaje. El mensaje es de que los ministerios existen por causa de que hay congregación. Muchas veces se le da más importancia a los ministerios que a la congregación, y sin congregación no hay ministerios. Fíjense que antes de que hubiera ciudad no hay que estar organizando ministerios, porque primero, para organizar a los cantores, a los levitas, a los que cuidan el templo, pues primero tiene que haber una ciudad, primero tiene que haber un templo, para entonces organizar los ministerios. Que no se nos olvide eso a nosotros que somos ministros, pastores, líderes, de que nosotros estamos por causa de la gente, no la gente por causa de nosotros. A veces los cargos, los ministerios se nos suben a la cabeza y creemos que la gente está ahí por nosotros, y es al revés. Nosotros estamos ahí por ellos, para el servicio de ellos, para la administración de ellos. Así que hasta que no había ciudad, no hubo ministerios, y se establecieron porteros. ¿Cuán importantes son los porteros? Muchas veces que cualquiera se ponga en la puerta allí. No, los porteros son muy importantes. En esta etapa, ¿verdad? Hablando de este momento histórico, tan importante eran los porteros que la vida de todos dentro de la ciudad dependía de los porteros. Ellos eran los que tenían que velar para que esa puerta esté cerrada cuando tenía que estar cerrada y que esté abierta cuando tenía que estar abierta. Son los primeros en percatarse si hay algún problema, algún peligro. Así que igualmente hoy en día en nuestras congregaciones, cuán importantes son los porteros. Yo creo que mucho, porque ellos son los que reciben a la gente. Yo recuerdo una vez que visité una iglesia no hace mucho, y yo dije dentro de mí, wow, si yo hubiera sido un amigo que no hubiera sido convertido, yo no creo que yo volviera a esta iglesia, por la forma, el rostro, la manera del portero, bastante agrio en su rostro, en su forma. Nunca le vi una sonrisa. Entonces, una iglesia, una congregación que tenga esa clase de porteros, es una congregación que está destinada
a perder gente. Así que los porteros son nuestros relacionadores públicos número uno. Hay que tener mucho cuidado con qué persona uno pone en la puerta. No es solamente alguien de carácter para que mantenga orden, sino que también, aparte de eso, tiene que ser un relacionador público, tiene que ser una persona amable. Y yo sé que no es fácil encontrar a alguien que cumpla con esos requisitos, que tenga carácter y aparte de eso que sea amable. Que sea amable y aparte de eso que tenga carácter. No es tan fácil. Los cantores que fueron establecidos, cuán importantes son los cantores, ¿verdad? El mismo libro de Nehemías te dice en el versículo 10 de este capítulo 8 que la alegría del Señor es nuestra fortaleza. También no es que sepa cantar, no es que tenga el don del canto. No, los cantores tienen que ser más que eso. Claro que sí, por ahí comienza. Pero los cantores tienen que ser más que eso. Igual, alguien que se pare a cantar, pero que no proyecte vida, que no proyecte alegría, que no proyecte gozo, estamos en lo mismo. Es alguien que no va a dar vida, es alguien que no va a motivar a nadie. Así que estos ministerios, porteros, cantores, que nosotros lo usamos en las congregaciones hoy en día, uno tiene que tener mucho cuidado a quién uno pone en estos ministerios. En este momento histórico, tener porteros y cantores hacía de Jerusalén un lugar muy bueno en donde estar. Aquí ya ha cambiado la atmósfera. Recuérdense que la atmósfera era de desaliento, de dolor. Al principio, el capítulo 1 de Nehemías, era de una desesperación, un hambre, una miseria, un desaliento total. Cuando se está así, ¿verdad? No había porteros porque no había puerta. No había cantores porque con qué ánimo, con qué alegría se canta cuando hay hambre, cuando hay esclavitud. La esclavitud la vimos desaparecer en el capítulo anterior, cuando se arrepienten la gente de haber esclavizado a sus propios hermanos. Entonces todo eso trajo una alegría, como vimos. Entonces ahora sí, vamos a cantar, vamos a gozarnos. Llama la atención de que Nehemías dice que cuando tuvo que nombrar a alguien a supervisar esa parte, que es la de las puertas, una parte muy importante, un ministerio muy importante, dice que puso a su hermano. Este siempre ha sido un tema muy espinoso, el tema de que el líder nombre a parientes en cargos, en privilegios. Y Nehemías nombra a su hermano. Ahora, si ustedes prestaron atención a la lectura, dice en el versículo 2 del capítulo 7 que él nombra a su hermano Ananí, y dice entre paréntesis, porque era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Es interesante no solo que lo nombra, sino que también dice por qué lo nombró en ese cargo. Lo nombro no porque sea mi hermano, lo nombro porque es un hombre serio, es un hombre que le teme a Dios. Y es bueno que Nehemías haya hecho esa aclaración, porque eso derriba, ¿verdad? Quita de que la Biblia dé pie al nepotismo, ¿verdad? Que la Biblia sirva de base para corrupción, porque eso es lo que pasa, que cuando puros familiares controlan todo, eso se presta a corrupción. Es bueno la descentralización del poder. Así que la Biblia, por más de una escritura, nos demuestra a nosotros que no hay problema de que alguien ponga en un cargo a un hijo, a un hermano, pero esta persona tiene que tener las cualidades. El problema está cuando se nombra al pariente solo porque es pariente. Ahí es que está el peligro. Uno no debe hacer eso. Yo quiero que mi hijo sea ministro, yo quiero que mi hijo sea pastor, pero si mi hijo no tiene el llamado, si mi hijo no tiene
los dones para esto, entonces yo, porque es mi hijo, no voy a forzar la situación. Esto tiene que haber un llamado, esto tiene que haber condiciones, características para que se dé. Y es bueno, todo el mundo debe procurar que sus hijos reciban, hereden la fe, amen el ministerio, amen la iglesia. Eso está correcto. Lo que hay que tener cuidado solamente es de que se tenga el llamado, se tengan las cualidades y entonces no hay ningún problema en ese sentido. Y Nehemías es lo que hace. Pongo a mi hermano a cargo de esto, pero lo pongo porque es un hombre temeroso de Dios y dice más que muchos. Así que el hecho de que sea mi hermano y tiene la cualidad, porque mi hermano voy a tener miedo de nombrarlo. No, tampoco. Puede ser pariente, puede ser hermano, puede ser hijo. Y si Dios está moviendo la situación, hay que hacerlo y no tener miedo a el que dirán, ¿verdad? Muy bien, las reglas son importantes, hermanos. Lo que estamos mirando aquí cuando hablamos de organizar la obra es que se está estableciendo personas en diferentes puestos y a la vez se están estableciendo reglas. Me abren a tal hora y me cierran a tal hora. Eso se llama orden. El orden es muy importante porque donde no hay orden, el trabajo puede ser muy lindo. La persona puede haber establecido la mejor institución, pero si no hay orden, es cuestión de tiempo para que se caiga. Yo he conocido personas que han establecido instituciones hermosísimas y por falta de orden hemos visto cómo una división tras otra, un problema tras otro. Así que aparte de tener el talento, el don para levantar una obra, se necesita obligatoriamente organización, reglas. Estamos viviendo un tiempo en donde a nadie les gustan las reglas. La gente quiere que le abran a cualquier hora que ellos estén disponibles, que ellos quieran. Y este es un mundo precisamente que quiere vivir sin parámetros, sin reglas. No se puede. La iglesia del Señor, nosotros que administramos congregaciones, que administramos y trabajamos con gente, necesitamos poner reglas y esas reglas tienen que ser cumplidas por todos. Me van a abrir esa puerta cuando el sol esté calentando ya. Puede ser que haya gente, dice Nehemías, aunque haya gente ahí esperando, no me abran la puerta hasta que el sol caliente, que se vea bien, que no haya nada oculto por allí. El sol declara todas las cosas, hay una luz buena para ver, nadie se puede meter allí algún peligro, ¿no? Así que las reglas son muy importantes en medio de la organización. Muy bien. Otro tema que nosotros vemos aquí en este capítulo 7 es lo delicado que fue el tema en Esdras y en Nehemías de las genealogías, de cuidar muy bien quiénes eran descendientes de Abraham y quiénes no, quiénes eran descendientes de Aarón y quiénes no. Ellos tuvieron mucho cuidado con esto porque toda la teología judía gira en torno a una promesa dada a Abraham, ratificada a Jacob y reconfirmada a Isaac y a Jacob. Esos tres patriarcas recibieron audiblemente la confirmación de esa promesa y se necesita entonces, ¿verdad?, que se sepa muy bien quiénes son israelitas y quiénes no. Los que no se hallaron genealogía de ellos, lamentablemente fueron puestos aparte. Ellos fueron muy, muy rigurosos con eso. Usaron, como aquí estamos hablando,
de 70 años que no hay nación, y estamos hablando como de 100 años más, ya que se reconstruyen los muros, que ya vamos a hacer ministerio. Entonces necesitan que Dios les hable, necesitan buscar la dirección de Dios en muchas cosas. Y entonces ellos utilizan el Urim, el famoso Urim y Tumim, que es algo hasta misterioso, ¿verdad? Porque la Biblia no nos da muchos detalles sobre estas piedras. Se dice que había 3 maneras de recibir una palabra del Urim y Tumim. Era sí, no y un silencio. Por ejemplo, aquí, la palabra Urim y Tumim, lo que significa es luces y perfecciones. Luces y perfecciones. Que en una traducción, para que se entienda, es como una respuesta perfecta. Lo que el Urim y el Tumim decían era una respuesta perfecta. Era la palabra de Dios en base a una pregunta que se le hacía puntual, de sí, de no, y entonces Dios podía decir sí, podía decir no, y también había una manera de que las piedras dijeran que no hay ni sí ni no, hay un silencio. Entonces dice Samuel 14:41, entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. En un momento determinado que Saúl consulta el Urim y el Tumim, dice da suerte perfecta. Eso es lo que significa Urim y Tumim, es decir, da una respuesta perfecta, porque lo que emanaba del Urim y el Tumim, hecho por un sacerdote oficial, reconocido por Dios, entonces la respuesta que salía de ahí era algo perfecto. Y bueno, en esta ocasión, Dios responde y cae suerte sobre Jonatán y Saúl en ese momento que ellos están haciendo esto. Aquí aparecen 2 escrituras también, Éxodo 28:30, meten el pectoral de la decisión divina, las piedras sagradas de la suerte, ellas irán sobre el pecho de Aarón y cada vez que entre en la presencia del Señor. De esta manera, cuando esté en la presencia del Señor, Aarón llevará siempre sobre su pecho las decisiones divinas acerca de los israelitas. Esto es el Urim y el Tumim. Número 27:21, se presentará ante el sacerdote Eleazar, que consultará el juicio del Señor sobre él por medio de las suertes. Toda la comunidad de Israel acatará sus órdenes. Ya vimos la traducción de lo que significa Urim y Tumim. Aparece de manera explícita unas 7 veces, pero aparece otras veces cuando usted lee en la Biblia de que echaron suertes, aunque no diga Urim y Tumim, es a eso que se refiere cuando la Biblia habla de echar suerte. Aarón fue el primero en usarlo, por supuesto, él fue el primer sumo sacerdote. Solo los levitas podían ponerlo en ejecución. En el relato bíblico solo se usaron para asuntos nacionales, y esto es muy importante, hermano. Esto es algo que yo recalco mucho, especialmente cuando hablo sobre el profetismo, que hoy en día hay un relajo con eso, ¿no? De que en cualquier lado, en cualquier momento, cualquier persona profetiza. Eso no es lo que vemos en la Biblia. En la Biblia lo que vemos es que cuando Dios habla, cuando Dios se mueve, realmente tenía que ver con asuntos nacionales. Y cuando era con individuos, por ejemplo, David, es porque David tiene que ver con asuntos nacionales. Lo que pasara con David, las decisiones que David tomara, etcétera, etcétera, repercutían en toda la nación. Así que cada vez que vemos este asunto del uso del Urim y el Tumim, no es que Alexis se levantaba una mañana y quería ir donde el sacerdote a preguntarle qué ropa se ponía ese día, o mira si esta va a ser mi esposa o no, o dime qué me va a pasar a mí mañana. No, de eso no es lo que las 7 veces que tú ves explícitamente Urim y Tumim son asuntos que tienen que ver con la nación, asuntos que tienen que ver con reyes, asuntos que tienen que ver con el destino del país. Lo mismo es el profetismo. Cada vez que tú ves el profetismo en la Biblia, no es un asunto de gozo, de alegría, no, era un asunto serio nacional.
Así que esta herramienta era para consultar a Jehová en contraposición clara a consultar a otros dioses. Lo mismo cuando surge el profetismo allá en Deuteronomio, si mi mente no me falla, capítulo 18, cuando Dios establece oficialmente el profetismo, o cuando Dios le dice a Moisés que va a levantar profeta igual que él, allí es muy claro ese capítulo y deja ver que es para que la gente no se vaya a ir a consultar dioses paganos. Porque hay una espinita dentro de nosotros, los seres humanos, que siempre queremos saber qué va a pasar mañana, qué va a suceder conmigo mañana. Entonces la gente le encanta, ¿no? Por eso en nuestros países hay tanta santería. En nuestros países está esa mezcla, ¿no? Entre catolicismo y santería, porque eso está en la sangre de nuestros pueblos, querer la adivinación, querer saber lo que va a pasar mañana. Entonces Dios les da dos herramientas. Le da el profetismo, los profetas que se convertían en la boca de Dios. De hecho, una de las primeras palabras con las que se conocían a los profetas era Nabií, y Nabií es boca, ¿verdad? La boca de Dios. Los profetas eran la boca de Dios. Y también les da esta herramienta a través del sacerdocio de el Urim y el Tumim, para que ellos no vayan a consultar, o vayan a caer en la tentación de consultar a otros dioses. Una de las veces que Saúl lo consultó en el primer libro de Samuel 14, ustedes vieron que hace un momento lo consultó y Dios respondió. Pero otra vez Saúl consulta y no hay respuesta. Se queda en silencio. El Urim y el Tumim caen en la posición de silencio. Dios no le responde ya a Saúl, ya lo ha desechado. Después de David, en primer libro de Samuel 23, ya no se menciona jamás el Urim y el Tumim hasta llegar a este material que ustedes y yo estamos mirando aquí de Esdras y Nehemías, cayendo ya entonces en el tiempo intertestamentario. Bastante interesante este asunto de el Urim y el Tumim. Muy bien. Aquí está, llegamos al versículo 44, los descendientes de Asaf. Asaf es un personaje bastante importante. La Biblia señala uno que otro salmo de él. Es un personaje interesante mencionado aquí en Nehemías, sus descendientes. También este capítulo cierra hablando de ofrendas. Las cabezas de familia comienzan a dar una buena cantidad de ofrenda para la obra del Señor. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí en este capítulo 7? Vamos a entrar al capítulo 8, que es el que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Pero quiero hacer una breve pausa para si hay una pregunta. Vamos a dar tiempo para una pregunta, si la hay. Si alguien tiene una pregunta, solo tiene que abrir su micrófono y hablar. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir entonces al capítulo 8 de... Alguien levantó la mano, pastor. Muy bien. Ahí dice iPhone de a mí. No sé si es que quiere hacer una pregunta. Sí, pastor, usted dijo que cuando se usaba esta palabra explícitamente, dijo que cuando se echaba suerte. Entonces, cuando Jonás sale corriendo a Nínive, que se menciona la palabra cuando se echó suerte, ¿se está usando este mismo término? En este caso no, y gracias por la pregunta. En este caso no, porque esta eran gente pagana. Entonces, lo que es importante saber aquí es, y en cierta forma ya yo lo dije, las naciones de alrededor, ellos tenían sus maneras de consultar a sus dioses. Así que ellos tenían su forma también de preguntarle a sus dioses sobre situaciones. Y como les dije, está claro en la Biblia
que Dios da el profetismo y el Urim y el Tumim para que la gente no vaya a imitar y no vaya a consultar la manera de aquellos. Así que, ok, yo sé que ustedes tienen esta necesidad, ok, la forma de ustedes como pueblo mío va a ser esta: profetas y Urim y Tumim. Así que en el caso de Jonás, no va a ser el Urim y el Tumim porque eran gente pagana la que estaban consultando a sus dioses en ese momento. Dios le bendiga, hermanos. Amén. En el caso de Hechos 1:26, que dice echaron suerte, también, ¿fue ese método que se utilizó? La Biblia no nos dice, y estamos hablando de hebreos, estamos hablando de judíos. No nos dice la Biblia que fuera el Urim y el Tumim. La verdad que sería interesante que la Biblia nos hubiera dicho exactamente qué forma fue la que utilizaron. Yo mismo no he ahondado en esa parte, así que sería bueno hacer una investigación, qué teorías hay, ¿verdad? Porque lo más seguro es que alguien habrá investigado de qué forma los apóstoles echaron suertes. No sería descabellado pensar en el uso del Urim y el Tumim, no sería descabellado en el sentido de que estamos hablando de hebreos. Todavía en esa época, recuérdense, ¿verdad? Son hebreos, mentalidad de hebreos, judíos puros. Esa iglesia que Jesús fundó en Jerusalén fue fundada por un judío, como Jesús, ¿verdad? Para judíos. Así que no sería descabellado, pero yo mismo no he investigado eso. Si alguien tiene, si alguien ha leído algo sobre eso, puede opinarlo aquí ahora. Hay otra persona que abrió su micrófono, no sé si tiene alguna pregunta o un comentario, es la pastora Mayra. Pastora. No se escucha. Bueno, quizás fue un error. Puede continuar, pastor. Amén. Gracias, hermanos. Son muy importantes las preguntas. Yo le decía a la hermana Gracieli hoy de que a mí me encanta cuando me junto a estudiar la interacción, porque las preguntas abren vías y abren nuevas formas de ver las cosas. Y cuando hablo de nuevas vías es nuevas investigaciones. Así que lamentablemente, ¿verdad? Somos muchos aquí, no podemos dar tiempo para esto, pero por eso poquito, pero muy bueno. Las poquitas preguntas que tuvimos, muy buenas. Muy bien. Que la hicieron en el chat, lo que pasa es que no me había fijado. Por aquí preguntan, hoy en día, ¿ya no has utilizado el Urim y el Tumim? Hasta donde yo sé, esta práctica fuera de Jerusalén, no creo. Yo no conozco mucho, ¿verdad? Solo he investigado unos que otros temas, como el de las fiestas judías y eso, pero la práctica de ellos, en ese sentido, y me luce a mí que no andan ellos haciendo eso por la seriedad de este asunto del Urim y el Tumim. Tenían que ser gente realmente reconocidos como descendientes. Fíjense lo que estamos estudiando aquí en Nehemías Esdras, de que para aceptar a alguien como cantor tenía que tener cierta descendencia. Para aceptar a alguien como levita tenía que demostrar su genealogía. Para aceptar a alguien como sacerdote tenía que aparecer bien clara su genealogía. Entonces no era cualquiera que podía tirar esas piedrecitas. Así que me luce a mí que los judíos no andan haciendo esa clase de práctica. Yo creo que
Eso es algo que se habrá de hacer una vez ellos vuelvan otra vez a construir el tercer templo y vuelvan a todo ese ritualismo, porque regresará. Nosotros somos de los que creemos que se construirá el tercer templo y todo eso volverá. Esa nación debe resurgir totalmente, ¿verdad? Completamente, y a ellos les falta esa parte allí. Así que creo que no, pero una vez más, no soy un experto en la vida moderna, ¿verdad?, de los judíos. Muy bien. Aquí, hermanos, llegamos al capítulo de oro de Nehemías, según yo. El capítulo 1, lo primero es que nos habla en el versículo 1 del capítulo 8 de Nehemías, nos habla de que se pusieron en la puerta de las aguas. Tome nota de eso, ¿verdad? No se pusieron en ninguna otra puerta, ni la del muladar, ni la de las ovejas, no, en la de las aguas. Ese es el lugar en donde se va a leer la palabra, y eso es muy importante. Te habla del libro de la ley de Moisés, te habla de Israel, te menciona a Jehová. En un solo versículo, usted tiene, hermano, un mundo, una riqueza. De cada palabra de esta, usted saca un estudio, usted saca un sermón. Por eso me tomó todo un programa este versículo 1. Y bueno, comenzando con la ley de Moisés, ¿verdad? Esa expresión de Moisés es porque Moisés es el receptor inicial. Moisés no es el autor de la ley. Moisés es el amanuense, el escritor, el secretario, una especie de secretario para recibir la ley, que en primera instancia la escribe Dios. Moisés se enoja, rompe esas tablas, y la segunda vez, para que se le quite a Moisés, para que no ande rompiendo tan fácil, la segunda vez Dios le dice: agarre ese cincel y ese martillo, estoy parafraseando, y escribe lo que te voy a decir. Entonces, las segundas tablas la tiene que escribir Moisés en la piedra, y esas tablas no las rompió Moisés, porque esa le costó a él. Así que Moisés es como una especie de amanuense, de alguien que recibe el dictado y lo pone por escrito. Entonces también, ¿verdad? Él es el receptor inicial y quien escribe las segundas tablas. También Moisés es el ente visible. Esa es la tercera razón por la que se acuñó la frase la ley de Moisés. Moisés es el ente visible, la gente de quien recibe las tablas es de Moisés, el pueblo. Así que todas estas cosas hacen que desde esos tiempos ya se comience a hablar de la ley de Moisés. Consideremos a Josué 1:7, donde dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ustedes ven en este lenguaje bíblico, en esta semántica, en esta forma de poner las palabras, ya desde el principio, aún el mismo Jehová da la impresión como que Moisés fuera un autor, pero sabemos que Moisés no es el autor. Pero como Moisés es el que le da la cara a Josué, es Moisés el que le dice a Josué lo que Jehová le dijo a él. Entonces se utiliza esta semántica que va dando a luz la frase ley de Moisés, ¿no? Un dato interesante es de que Josué es el primero en hacer una copia de la Biblia, ¿verdad? Porque hoy le llamamos la Biblia a esto. En Josué 8:32 nos dice: también escribió allí
sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. Así que el primero en hacer una copia de la palabra de Dios fue Josué. Eso es un dato interesante para nosotros los que nos gusta estudiar la Biblia y los que nos gusta escudriñar estas cosas. Muy bien. Ahora, otra palabra, hermanos, seguimos en el versículo 1 del capítulo 8. Todo esto que yo le estoy diciendo, y se lo estoy diciendo muy rápido por causa del tiempo, están en el versículo 1. Habla aquí el versículo 1 de que el pueblo se juntó. Capítulo 8 de Nehemías, ¿verdad? Se juntó todo el pueblo. Se juntó todo el pueblo delante de la puerta. Esa imagen, solo imagínese eso, todo el pueblo al frente en la puerta, que en este caso va a ser la puerta de las aguas. Esa imagen, eso es lo que se llama cajal. En hebreo eso es cajal. Y cajal, que es hebreo, va a tener su equivalente en griego, que es eclesia. Entonces, ¿qué es cajal? Es cuando el pueblo se junta para tratar asuntos nacionales. Esa reunión, esa asamblea del pueblo. De hecho, la palabra se traduce como asamblea. Cajal se traduce como asamblea y como reunión también. Lo mismo pasa con los griegos. La palabra eclesia no la da a luz la iglesia evangélica, sino que la da a luz la cultura griega. Y en la cultura griega, eclesia era el círculo griego secular, significaba la reunión pública de orden político de aquellos ciudadanos que respondían al llamado de un heraldo o de un mensajero oficial. Es decir, lo que hacía Israel cuando sonaban el shofar en un lugar y se reunían para tratar asuntos nacionales, eso era cajal. Lo mismo, los griegos mandaban heraldos, a tal hora, en tal lugar, reunión. Entonces, ahí iban todos, especialmente pues varones, a discutir algún tema de índole nacional. Eso es eclesia. Y Jesucristo, esa es la palabra que utiliza cuando decide fundar su organización. Él habla de estableceré mi eclesia. Y Jesucristo se está refiriendo a esto. Como hebreo, pensó en cajal, una reunión con propósito, propósito de índole comunitarios. Por donde quiera que usted mire el cristianismo, por donde quiera que usted mire la fe, es un asunto de comunidad. Por eso la gente individualista, egoístas, dentro de nosotros, hacen tanto daño. ¿Por qué? Porque esto no se trata de individuo. Esto lo componemos individuos, pero al fin y al cabo esto se trata de comunidad. Y eso es lo que usted ve en cajal, eso es lo que usted ve en el origen de la palabra cajal, eclesia, que luego se traduce prácticamente transliterado, ¿verdad? Iglesia. Eclesia, esa partícula que ustedes ven allí, es sacar, iglesia es de caleo, llamar. Por eso se dice que eclesia significa los llamados fuera. Partícula de donde viene exégesis, extraer. Donde quiera que usted vea esa partícula, K o EX, es extraer. Muy bien. Entonces, el cajal, ¿verdad? En hebreo, Esdras trajo la ley delante del cajal, delante de la congregación. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de ese Israel, de ese cajal? Porque es interesante de que en la Biblia no hay un concepto de qué es Israel, de qué es iglesia. Es como la palabra amor, no hay una definición, pero la Biblia te da imágenes.
La Biblia tiene 99 imágenes de lo que es la iglesia. La Biblia no te define la iglesia, pero te da 99 imágenes de lo que es la iglesia. Por ejemplo, la sal de la tierra. Eso es una imagen de lo que es la iglesia. No te la define, pero te dice que es la sal de la tierra, ¿verdad? Te dice que es una lámpara encima de una mesa y te da 99 imágenes como esta. Lo mismo, entonces, si yo quiero saber qué es el cajal, yo pienso en características. ¿Qué hace que una congregación sea el cajal de Dios? Porque es como lo que hablamos un momento. Todos los pueblos consultaban a sus dioses. Todos los pueblos tenían sus profetas. Todos los pueblos sacrificaban animales en sus templos. Todos los pueblos decían que sus dioses eran los verdaderos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que un cajal sea, que una congregación sea verdaderamente el cajal de Dios? Entonces, yo les muestro a ustedes aquí que paradójicamente es en el Nuevo Testamento que yo encuentro las características principales del cajal de Dios. Y esas características principales están en Romanos 9, 4 y 11. Romanos 9, 4 y 11 nos dan la característica de la congregación en el Antiguo Testamento del cajal de Dios. Y aquí te dice que los israelitas, de los cuales son la adopción, y miren lo tengo en colores, porque estas son las características. Esto es lo que va a ser la diferencia entre Israel y las demás naciones de la tierra. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Entonces miren aquí, yo saqué ocho características de lo dicho por el apóstol Pablo. Esto no lo tiene ninguna otra nación de la tierra. Aunque lo que hace Israel se parece a lo que las demás naciones hacen, pero esto que ustedes ven aquí no lo tiene nadie. No lo tiene Siria, no lo tiene Egipto, ninguna ciudad cananea, ninguna nación cananea. Esto es algo exclusivo, hermano. Dios no adoptó a ninguna otra nación. Dios adoptó a Israel. Eso es de ellos. La gloria, ¿a qué se refiere? Al fulgor, a las manifestaciones de Dios, a la Shekinah en el desierto, la nube de día, la columna de fuego de noche. Hermano, eso nadie lo tiene sobre la tierra. Pero Israel es como cualquier nación. Mira, acabamos de ver un ejemplo. Ellos buscan suerte, las otras naciones buscan suerte también, tienen suerte también. No. Esta nación, hermano, es algo especial. Nadie vio lo que este pueblo vio delante del Señor. Ese día de Éxodo capítulo 20, hermano, esa gloria que descendió en el Sinaí, eso no lo tiene nadie, ninguna nación tiene esa bendición. El pacto, ¿qué pacto? El que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, con los patriarcas, que precisamente ese es el número 7. Nadie tiene un Abraham, un Isaac y un Jacob. Eso lo tiene Israel. La ley, ¿quién fue que recibió la ley? Fue Israel allá en el monte Sinaí. El culto, fue a ellos que se le enseñó cómo adorar a Dios. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio tuvo Israel de que fue el mismo Dios que les enseñó a ellos a cómo adorarlo a Él! Hermano, eso es no hay palabras para describir el privilegio que tiene Israel. Estas son características únicas. Israel no es cualquier nación. Israel, el cajal de Dios. Qué dicha, qué privilegio, qué suerte, ¿no? Los patriarcas, como dijimos, y miren qué bendición de ellos, de su sangre, de su lomo, viene Cristo.
Entonces, la eclesia, la palabra eclesia, Hechos 3, 19, 39 nos dice, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Yo le expliqué hace un momento de que para los griegos y este mundo en el que se está desarrollando el cristianismo, que está incursionando el cristianismo, es un mundo greco-romano. Entonces hubo un problema aquí y esta eclesia no fue mandada a convocar por ningún oficial, sino que fue una asamblea, una reunión ilegítima, y entonces un oficial de la ciudad les está diciendo a ellos, disolvamos esto porque esto luce, esto se ve feo. Mejor, si hay algo que tratar, coordinemos, se manda un heraldo y entonces en legítima asamblea, y la palabra aquí, si pudiéramos leer en griego, Hechos 19:39, la palabra aquí es eclesia. Así que la palabra eclesia, que luego se convierte en iglesia, no es una palabra caída del cielo, no es una palabra inventada por el cristianismo, ni siquiera por los hebreos, ¿verdad? Es una palabra de la cultura griega. Muy bien. Entonces, en Mateo 16:18 es la palabra que Jesús decide utilizar, eclesia. Mas yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi eclesia. Ahí está. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora bien, vamos a poner las características del cajal al lado de las características de la eclesia. A ver qué sale. A ver qué sale. La adopción. Pues resulta que también nosotros, dice el apóstol Pablo, hemos sido adoptados. Así que nosotros cumplimos con esa característica. Hasta ahí llevamos una de 8. La gloria. También la iglesia tiene la gloria. ¿Por qué? Porque en el monte de la transfiguración también los primeros miembros de la iglesia vieron el fulgor, vieron el brillo, vieron la manifestación de Dios, a tal punto que Pedro, ustedes saben, queda como loco en ese momento. Así que fue algo tremendo. Tercero, el pacto. También, ya llevamos 3 de 8. No tenemos el antiguo pacto, pero tenemos el nuevo pacto. Jesucristo estableció un nuevo pacto en su sangre. La ley. También, lo único que no tenemos la ley, sino la gracia del Señor con todo esto que está escrito en los 27 libros del Nuevo Testamento. El culto, es decir, la adoración, también Jesucristo enseñó a su iglesia a orar, a adorar, y fue algo tremendo esa frase, ahora se va a buscar adoradores que adoren al Padre, no en este monte ni en Jerusalén, sino que sea adorado en todo lugar, porque el Padre ahora lo que va a buscar es que le adoren en espíritu y en verdad. Ese va a ser el requisito. El requisito ya no va a ser Sión, el monte de Sión, ni aquí en Samaria. Ahora el requisito es que se haga en espíritu y en verdad. Así que a la iglesia también se le enseñó el culto, se le enseñó cómo se debe adorar. Promesas, también tenemos promesas. Los patriarcas, Israel tuvo los patriarcas y la iglesia tuvo los apóstoles. ¿Cuál es la bendición de los patriarcas? Que escucharon audiblemente las promesas de Jehová. No fue que nadie le contó, sino que directamente de Jehová, audiblemente, Abraham, Isaac y Jacob escucharon la promesa de Dios. ¿Cuál es la bendición de los apóstoles? La misma bendición. Nadie les contó. Son los primeros en escuchar de forma íntima las promesas de Dios para su iglesia, para su pueblo. Directamente se le dieron promesas a los apóstoles y ellos
nos la testificaron a nosotros. Y en octavo lugar, Cristo. Cristo es de la iglesia. De hecho, hay una fusión. Y el apóstol Pablo llega a decir que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hay una relación muy estrecha. Así que cuando vemos las 8 características que hacen que el Cajal, esa reunión de Israel en el Antiguo Testamento, sean ellos el pueblo de Dios, esas 8 características ajustan perfectamente a la iglesia de Dios. Estamos seguros de que nosotros somos el pueblo de Dios. Estamos seguros. ¿Por qué estamos seguros de eso? Por mi linda cara, porque yo canto bonito, porque yo tengo un letrero que dice allá afuera iglesia de Dios. No, porque cumplimos con estas 8 características. Esto nos hace ser la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, la eclesia. Aquello, el Cajal, nosotros la eclesia. Si faltara algo de estas 8 cosas, estuviéramos fritos, hermano. Estuviéramos fritos. Muy bien, eso fue el versículo 1. Aquí aparece, hermanos, la única vez que yo leo en la Biblia la palabra púlpito. La única vez que yo leo la palabra púlpito. En este caso, el púlpito fue una plataforma hecha para que Esdras quedara por encima de todos y todos pudieran ver a Esdras que iba a leer la palabra del Señor. Eso me llevó a mí a enseñar algunas cosas acerca del púlpito, porque el púlpito está en decadencia. Entonces, vamos a ver ya el resto de este capítulo 8. Vamos a ver 4 cosas, lo más rapidito que se pueda. Atención a la palabra, el púlpito, la importancia de ser cabeza de familia, y la fiesta de los tabernáculos lo vamos a dejar para luego. Solo vamos a ver 3 cosas. Vamos a ver el asunto de las fiestas la próxima semana. Muy bien. Esa relación de palabra con agua, yo creo que voy a saltar un poco esa parte. Yo creo que ustedes están muy claros en que hay una relación muy estrecha entre la palabra agua y la Biblia, la palabra de Dios. Hay una relación muy estrecha. Aquí ustedes tienen 2 escrituras bíblicas, por ejemplo, 2 de Pedro 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. El 19 al 21 tenemos también la palabra profética más segura. Se dan cuenta, la palabra a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirado aquí no es teoneustos, como allá en Timoteo 3:16, sino que aquí el término griego es faneró, y faneró hace alusión a ese aire que mueve los barcos veleros. Puede ser que el barco velero esté bueno, que las velas estén buenas, pero si no hay viento, el barco velero se va a quedar en su mismo lugar. Faneró hace alusión a eso, ese viento que sopla y mueve el barco, ¿verdad? Importantísimo el asunto de la inspiración. Hebreo 1:1 al 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo estoy contento, ¿verdad?, con este mover de la hermana Graciela y lo que ella siente en su corazón. Ustedes, tomarse este tiempo después de un día de trabajo. Yo estoy contento con esto porque un dolor que venimos sintiendo mucha gente es ver un evangelio hoy en día de pura emoción. A la gente, usted mete a una persona a un servicio
Y si usted le da 2 horas de alabanza, ellos se van y se van felices. Nadie va a echar de menos la predicación. De hecho, es todo lo contrario. Si usted le da 10 minutos de Biblia y ora y 50 minutos de canto, ahí se van contentos. Pero si usted le metió 1 hora y media de predicación y nada más 30 de canto, la gente se va triste. Entonces, realmente la predicación, la palabra, está siendo muy subestimada en estos días. Así que la palabra ha sido muy clara aquí, no hay que prestar atención a esto. Habla de que hay que prestar atención a ella. El púlpito es el lugar en donde nos paramos los predicadores, lo mismo que hizo Esdras. Hay un problema en el púlpito de hoy. Ustedes escucharon a Pedro decir que ellos no utilizaron fábulas artificiosas, sino que a lo que hay que estar atento es a la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa? La que está escrita. A eso se está refiriendo el hermano Pedro. Muy bien, cuando usted investiga esa palabra, esa expresión, fábulas artificiosas, usted encuentra que la Nueva Traducción Viviente le llama cuentos ingeniosos. La Nueva Biblia Viva le llama cuentos de hadas. Y la palabra España le llama leyendas fantásticas. Hoy en día, hermanos, los púlpitos están llenos de cuentos ingeniosos, de cuentos de hadas y de leyendas fantásticas. Eso es lo que se ve en los púlpitos hoy en día. Alexis se para a hacerle unos cuentos de hadas a la gente para él brillar, para que él brille. Porque ese es el punto, que hoy en día no se quiere que Cristo y su palabra brillen, sino el individuo sea el que brille. Por eso tantos cuentos ingeniosos. Por ejemplo, un predicador en Centroamérica bastante famoso predicó en Génesis 15:6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Comenzó su sermón diciendo: esta mañana oré mucho y pedí al Espíritu Santo que me revelara la palabra precisa para expresar este texto hoy, y el Señor me dio la palabra derecho. Enseguida interpretó el texto como la fe le fue contada por derecho, en el sentido moderno de ese término. Pero qué raro, difícilmente podría haber peor manera de malinterpretar ese texto. O el Espíritu Santo se equivocó, o el distinguido predicador oyó mal la voz divina y compartió su confusión con millones de televidentes que saben menos que él, ¿verdad?, de lo que está hablando. Y ahí entonces una persona torcida está torciendo a otros. El Espíritu Santo nunca se va a equivocar. La palabra justicia, la primera vez que aparece en la Biblia, aparece con relación a Judá y Tamar. Cuando Judá quiso que apedrearan a Tamar, cuando ella demostró que el hijo que estaba en el vientre era de él, ahí aparece por primera vez la palabra Sadek. Los que están tomando nota, se escribe con una T de tabernáculo, y luego Sadek, con una Q al final, Sadek. Y esa palabra justicia está en relación a que a ella la iban a matar. Ella era un arreo de muerte, pero de repente surgió que la mujer era inocente. Es en ese contexto que surge la palabra justicia en la Biblia. Entonces, la palabra justicia en la Biblia siempre irá con relación a la emisión de un juicio que libera a un reo de muerte. Así que
interesantísima la palabra Sadek en la Biblia y no tiene nada que ver con el sentido moderno del derecho hoy en día. Es un asunto teológico, ¿no? Luego agarra todo ese sabor teológico a Dios y la obra de Dios en el hombre, Dios buscando la manera de ayudar al hombre, de liberarlo de un juicio de muerte. Bueno, cuentos ingeniosos también. Una vez escuché a un pastor decir, he hablado lenguas, he profetizado y ahora estoy pidiendo al Señor el don carismático del exégesis. No, hermano. El Espíritu da muchos dones carismáticos, pero la exégesis no es uno de ellos. El don de la exégesis viene por escudriñar las escrituras y examinarlo todo según los mejores métodos de la interpretación. En eso el Espíritu de Dios nos acompaña y nos ilumina, pero no nos desplaza como para hacer Él las tareas que nos toca a nosotros, ni mucho menos de otorgar infalibilidad divina a nuestros desvaríos. Muchos desvaríos en los púlpitos. El púlpito de hoy tiene un problema. ¿Y usted sabe cuál es el problema del púlpito de hoy? Pereza en los predicadores. Hay mucha pereza en los predicadores. Porque para uno predicar un buen sermón, eso no es levantarse el domingo en la mañana y pedirle a Dios que le dé una palabra para los hermanos que van a ir 4 horas luego a ese servicio. No, eso se llama irresponsabilidad, eso no se llama fe, eso se llama irresponsabilidad, eso es una falta de respeto a la palabra, eso es una falta de respeto al llamado, eso es una falta de respeto a la audiencia que va a estar allí. Los predicadores tenemos que dedicarle tiempo al estudio de la palabra del Señor. Nunca Jesús prometió dar nada de la nada. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo y de hablar, dijo, Él os recordará todas las cosas. Os recordará. Recordar es algo que ya está aquí. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es algo que ya Jesús 3 años y medio entrenó a esta gente. Esta gente dejaron sus casas, sus hogares, sus trabajos para irse con Jesús. Guayaron la yuca, dice el dominicano, pagaron el precio y entonces Jesús les promete a ellos que pagaron ya el precio de estudiar en la mejor universidad del mundo, con el mejor maestro del mundo, con el autor del libro. Imagínense 3 años y medio estudiando con el autor del libro. Entonces Jesús le dice, Él os recordará todas las cosas. El Espíritu Santo no va a traer nada nuevo, sino lo que yo le di, lo que yo traje, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que todo predicador que quiere agarrar al Espíritu Santo de excusa, que quiere agarrar su santidad y sus oraciones de excusas para sustituir el trabajo arduo que tiene que hacerse para uno tener un púlpito elevado de respeto, esa persona está mal, están fuera de orden, están confundiendo una cosa con la otra. Hermanos míos, el púlpito necesitamos elevar la categoría de nuestros púlpitos. Necesitamos mejorar la calidad de lo que se habla en el púlpito. Hay que, no solamente nosotros como pastores, sino los líderes que usan el púlpito, hay que entrenarlos, ¿verdad? Hay que hablar con ellos, especialmente los predicadores, los que van a predicar, los que van a traer el sermón. Hay que hablar con ellos, hay que enseñarles oratoria, exégesis, homilética. Hay que enseñarles, hay que entrenarlos para que el púlpito suba de nivel. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos la oración, amén. Pero necesitamos también entrenamiento. Si la iglesia lo único que hubiera necesitado era al Espíritu Santo, entonces Dios se salta los 3 años y medio, manda a Jesús, Jesús muere, se va y manda al Espíritu Santo, pero no fue así. 3 años y medio entrenando para entonces mandar al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta?
es un error creer que el Espíritu Santo sustituye la parte del entrenamiento, de los estudios. Entonces, el hueco, la debilidad grande de nuestros púlpitos, yo digo que es pereza. Pereza, porque hoy en día el conocimiento está a la vuelta de la esquina. La gente que no está estudiando hoy es porque no quiere. La gente que no está leyendo hoy es porque no quiere, ¿verdad? Así que está tremendo esto del púlpito, hermano. Muchos cuentos ingeniosos, ¿verdad? Los testigos de Jehová concluyen muy lógicamente que si Dios dice, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, entonces el hijo no existía. Para hacer tal inferencia lógica tienen que hacer caso omiso del contexto, del trasfondo de la frase en el Salmo 2 y de muchos detalles más muy importantes para la exégesis. Cuando un testigo de Jehová utiliza esta frase para decir que Jesús es engendrado, entonces Jesús no es preexistente. Los testigos de Jehová están violando una regla básica de la hermenéutica, que es estudiar el contexto del texto. Y cuando usted estudia el origen de este versículo, que es el Salmo 2, los que van a estar conmigo en Nuevo Testamento, hermanos de Costa Rica, ustedes van a ver algo allí. El Salmo 2 es el cuadro por excelencia de lo que era el Mesías, lo que iba a ser el Mesías. Así que lejos de desmeritar a Jesús, el Salmo 2 describe perfectamente, sublimiza, exalta a Jesús por varias razones que no hay tiempo para decirlo acá. Los hermanos que van a entrar en Inteca de Santo Domingo, va a ser la segunda materia que van a dar y ahí vamos a hablar de este tema. Para entrar a Mateo, primero tocamos ese tema como preludio. Entonces, hermanos, cuentos ingeniosos, en general los heréticos son muy lógicos, pero nada bíblicos. No toda inferencia lógica del texto es fiel al sentido de él y el mensaje que el Espíritu Santo inspiró. El púlpito, hermano, el púlpito, necesitamos dar página para la izquierda, estudiar métodos exegéticos. Estoy convencido de que todo esto es parte de la vieja manera del enemigo para querer destruir la palabra. Desde el Génesis vemos al enemigo en una misión imposible, querer anular la palabra de el Señor. Esa gente que están hoy llenando, hace tiempo llenando las televisoras, los neoapóstoles, neoprofetas, tan buenas plataformas que tienen y la desperdician en cuentos ingeniosos, cuentos de hadas. Permítanme hacer este acróstico. Me inspiré e hice este acróstico cuando estaba preparando esto para los Facebook Live. Y este acróstico dice así, en cuanto al púlpito. Ustedes ven la palabra púlpito a mano izquierda, verticalmente. El púlpito, palabra de Dios debe fluir con unción real a favor de la audiencia, quienes necesitan el verdadero pan para sus vidas. Esto se logra solo con una investigación profunda, escudriñando a través de trabajo arduo, usándolo, me refiero al púlpito, siempre con orden y respeto. Ahí entonces entro la palabra unción, pero verdadera unción, real unción. Hablo de la audiencia. Cada vez que usamos el púlpito tenemos que tener en cuenta la audiencia. Hablo de que en el púlpito lo que hay que dar es el pan de vida, no otra cosa. Está bien de que yo suelte un testimonio para darle fuerza a mi mensaje, está bien, pero yo no puedo la mitad de un sermón que sea historias de mi vida. No. La gente sustituye lo que debería. El mayor tiempo debe salir de aquí. Pero la gente, como no investiga, no estudia, no se prepara, entonces llena la mayor parte del tiempo con otras cosas, que a veces no son fábulas ni cuentos ingeniosos, pero también son cosas superficiales. Hablo de investigación profunda, hablo de trabajo arduo.
Hermanos, esto es más serio que ser un cirujano. Ser predicador es más serio que ser un cirujano. Y fíjese que para ser una persona, un cirujano, ¿cuánto tiempo tiene que estudiar? Tiene que investigar y todo el tiempo tiene que estar investigando. Como ustedes saben, ya yo tengo una maestría en divinidades. Primero la licenciatura, maestría en divinidades. Estoy haciendo un doctorado y a la par que estoy haciendo un doctorado, estoy en la Universidad de Springfield de Virginia haciendo un taller de exégesis, yo estudiando como estudiante. Entonces, porque yo entiendo que hay mucha gente que está atento a lo que yo predico, a lo que yo hablo. En ese sentido, yo sigo leyendo, sigo escudriñando. Esta mañana vi como 2 videos, ¿verdad? De esta clase que estoy tomando con la Universidad de Springfield. Así que, ¿por qué? Porque yo entiendo que esto que yo hago de abrir este libro es algo más serio, porque un cirujano tiene que ver con vidas aquí en esta tierra, pero nosotros los predicadores tenemos que ver con la vida eterna. Un mal mensaje, torcer a una gente puede llevarlo al infierno. Y así de serio es este asunto. Predicar bien, con unción, la palabra puede llevar a una gente a la gloria. Así que es serio nuestro trabajo como predicadores. Así que el púlpito, hermano, el púlpito, tremendo. Yo quisiera seguir hablando de eso, pero ya parémosle por aquí. Finalmente, la importancia de ser cabeza de familia. Aquí yo le pongo un ejemplo de cómo hubo un hombre llamado Jonathan Edwards y otro llamado Max Hughes. Jonathan Edwards fue un evangelista. Max Hughes fue un ladrón de bancos. Y los descendientes de Jonathan Edwards, hubieron 300 ministros, misioneros y profesores, más de 100 abogados, 30 jueces, 60 médicos, 60 buenos autores de libros clásicos, 14 rectores de universidades, numerosos empresarios, 3 congresistas de Estados Unidos, un vicepresidente de Estados Unidos. Pero de Max Hughes hubieron 310 vagos profesionales, 440 se destruyeron a sí mismos. 130 fueron convictos, más de 100 fueron alcohólicos, 60 ladrones habituales y 190 prostitutas. Entonces, los que somos cabezas de familia, tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos. Al final del capítulo 8, te habla de esas cabezas de familias. Y si tú eres cabeza de familia, por favor, ten cuidado cómo actúas, cómo te comportas, porque tus hijos te están mirando, tu familia te está mirando y tu legado va a hacer impacto en los tuyos. Nosotros no creemos en las maldiciones transgeneracionales. Nosotros no creemos en ese asunto, ¿verdad? De que una maldición, de que alguien vendió el alma de su hijo, de su nieto. Nosotros no andamos en esa clase de doctrina. Lo que yo estoy hablando y lo que yo le estoy presentando aquí en pantalla es algo sociológicamente comprobado. Es decir, un hijo de un alcohólico está comprobado que tiene más posibilidades de salir alcohólico. No tiene que, pero tiene más posibilidades de salir alcohólico. Una persona que fuma, su hijo tiene más posibilidades de agarrar ese vicio que un hijo donde no se fuma. Es cuestión de estadísticas. Así que por esa razón, padres de familia, cabezas de familia, tenemos que saber qué hacemos. Los cabezas de familia somos como sacerdotes en la casa. Y a la primera persona que se le llama sacerdote de manera explícita es a Melquisedec, aunque alguien brillantemente descubrió que Noé cumple con todas las características de una especie de sacerdote, aunque no se le llame sacerdote. Pero al que se le llamó sacerdote explícitamente fue a Melquisedec. Y Melquisedec entonces es honrado por Abraham. La pregunta es, ¿qué hizo que Abraham honrara con los diezmos a Melquisedec? Y ya con esto voy terminando, mis amados. La posición, la función, la posición de ser sacerdote, de ser su función de ser un rey de Salem. Salem es la primera alusión a Jerusalén en la Biblia. Será
¿Será eso de que esas funciones, verdad, que él tenía? ¿O será el testimonio? ¿Qué hizo que Abraham honrara a Melquisedec? Bueno, no fue nada de eso. Según el relato bíblico, si nosotros leemos con cuidado el relato bíblico de Génesis 14, 18 al 20, nos damos cuenta de un detalle. Antes de Abraham darle los diezmos a Melquisedec, primero Melquisedec le dio pan y vino a Abraham. Y usted sabe lo que significa pan y vino, el simbolismo del pan y el vino en la Biblia. Así que en cierta forma, Melquisedec le ministró a Abraham. Melquisedec le ministra a Abraham y en consecuencia, un Abraham ministrado, bendecido, paga, da diezmos a Melquisedec. Padre de familia, cabezas de familias que están aquí, no es nuestra posición, no es nuestra función, no son nuestros títulos, no. Es lo que sembremos. En otras palabras, Melquisedec sembró en Abraham y cosechó de Abraham. Nosotros vamos a cosechar de la gente de nuestra casa, de nuestra familia, lo que somos hombres, ¿verdad? De nuestras esposas, de nuestros hijos. Vamos a cosechar de ellos lo que sembremos. Ah, tú tienes que obedecerme porque yo soy la cabeza de esta casa. No funciona así. No funciona así. Es nuestro accionar. Lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Wow. Esto está tremendo, hermano. Hay mucho más que decir, pero siento que ya es demasiado. Se me está cayendo la lengua y a ustedes el cerebro. Así que, aleluya. Esto es Nehemías, hermano. Esto es Nehemías. Y no le vamos a dar ni por los tobillos. No le estamos dando ni por los tobillos, hermano. Estamos caminando en las orillas del río profundo que es Nehemías, hermano. Un abrazo a todos. Un abrazo. Yo no sé si, gloria a Dios, si podemos recibir. Alguien está levantando la mano. Oh, mi hermano del alma. Aleluya. Dios le bendiga, obispo Encarnación. Qué gozo verte, mi hermano. Wow, eso es todo tremendo. Tremendo, tremendo. Por ahí escribieron en el chat y yo estaba gozándome por todo el estudio bíblico. Y yo decía, wow, cuánta comida de águila nos han dado esta noche. Definitivamente que ha sido tremendo. Hay algunas personas que han levantado la mano, otros que han escrito, y no sé si usted va a responder preguntas ahora. Sí. Sí, cómo no. Yo creo que el pastor Gabriel Encarnación quería decir algo. Adelante. Vamos a tomar, claro que sí, algunas preguntas. Hubo una persona que escribió desde ahorita, pero no lo quise interrumpir, que fue, dice ahí familia Machado, que ella preguntó, o él, y decían, Dios les bendiga a todos. Yo tengo una pregunta. ¿Todos los levitas eran sacerdotes o eran escogidos entre ellos? Buena pregunta. La semana que viene vamos a aclarar eso. Eso está en los materiales. La diferencia entre sacerdotes y levitas. Ahí hay un arroz con mango, ¿verdad? Ahí hay algo entrecruzado. Pero vamos a tratar de aclarar ese asunto. Pero para ir adelantando, en los orígenes había una diferencia entre sacerdotes y levitas. Definitivamente desde ahora se lo digo. Y esa diferencia es con el tiempo que se va a ir borrando. Con el tiempo se hace una fusión entre sacerdotes y levitas. Pero vamos a demostrar la semana que viene de que había unas diferencias claras
entre sacerdotes y levitas al principio? Muy buena pregunta y lo vamos a ver la semana que viene. Dios le bendiga, hermanos. Los micrófonos ya están habilitados para que cualquiera persona lo abra. Si solo tiene que abrir Sí. su micrófono y hablar, y el primero que hable, entonces a él le prestamos atención. Pastor, una Sí. pregunta. En la diapositiva donde te presentaba como el contraste entre, no era un contraste, era como la similitud entre el Cajal y Eclesia. Yo creo, es mi pensar, que se podría agregar también del lado de Eclesia al Consolador, al Espíritu Santo, que también ya lo tenemos después de la constitución del nuevo pacto. Sí, no, yo creo, hermano, muy buen aporte. Yo creo que sí, que hay, inclusive tú puedes también agregar al Espíritu Santo en el Cajal también, porque acuérdate que el Espíritu Santo está trabajando también en el Cajal directamente. El Espíritu de Dios venía sobre los profetas, sobre los reyes, los profetas y sobre los jueces. Entonces, ahora el ejercicio que yo hice fue en base a una escritura en específico, ¿verdad? Que fue en base a lo que Pablo dijo en Romanos. Por esa razón no ves más que 8, pero definitivamente usted tiene razón, podríamos poner más características, pero lamentablemente no las cita el apóstol Pablo en esa escritura, ¿ok? Por esa razón solo puse 8. Ok. Si alguien quiere tomar la palabra, solo abra su micrófono y comience. Solo habla el micrófono, ábralo el micrófono, mi amado hermano Teo, y adelante. Amén, obispo. Es un placer para mí escucharle. Sé que cada vez que usted se presenta aquí, y cada vez que yo le da la oportunidad, pues es un mundo, es una riqueza el escuchar su exposición. Ahí no hay desperdicio. Y quiero decir algo acerca de lo que es el púlpito. Me gustó mucho eso porque hoy día como que se le ha perdido el respeto a lo que es el púlpito. Yo estuve en un seminario en una ocasión y me dieron un material y decía que lamentablemente la presencia de la predicación bíblica es cada vez menos frecuente en la iglesia contemporánea. Y dice, son demasiadas las personas que asisten a nuestras iglesias esperando recibir una palabra que salga de la boca de Dios, pero tristemente regresan a su vida cotidiana solo con retórica y vana palabrería. Y dice, ¿será que esta gente creen que Dios no habla? Dios habla y habla bueno y habla mucho. O sea que prácticamente ver a un individuo en un púlpito, ese es el vocero, ese es la voz de Dios que está ahí, el cual hay que respetar. Y por eso dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, prácticamente el púlpito hay que respetarlo. Usted hablaba en la otra sección de Nehemías y hablaba de la organización. Eso fue lo primero que Dios hizo en Génesis, en su capítulo 1, versículo 1, donde había un caos. Entonces Dios ordenó todo y le dio todo ordenado al hombre. Le ha dicho que donde no hay organización, no está Dios, porque a Dios le gusta la organización. O sea, que si nosotros queremos lo mejor de Dios, debemos de organizarnos para lo mejor. Y usted hablaba también de lo que es el orden. Leí una vez un material que decía que
hablaba de la disciplina cristiana. Que la disciplina cristiana es conjunto de reglas para mantener el orden y subordinación entre los miembros de un cuerpo. Es sujeción de ese miembro a esa regla que sirve como instrumento de penitencia. ¿Sabe? Es un arte, es una facultad y es una ciencia. La persona que debe de ser más educada y más ordenada en el mundo debe de ser lo cristiano. Tremendo. Gloria a Dios. Amén. O sea que prácticamente somos el ejemplo, somos como usted hablaba, pastor, el cajal. Amén. El Señor, ¿verdad? Amén. Aunque no es el cajal de Israel, pero ya en el cajal del Nuevo Testamento. Amén. Gloria a Dios, le bendiga, pastor. Gracias. Sí, eso le abre un mundo a usted, hermano. Eso es un mundo. Comparar, contrastar, parecidos, diferencias entre Cajal y Eclesia. Eso está precioso, ese tema, y mucho que ver allí. Así es. Gracias, hermano Teo. El hermano Graviel iba a hablar o tenía una pregunta. No. Parece que era solo saludar que iba el obispo. Solo estaba saludando. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, pastor. Dios bendiga, obispo Alexis. Para mí es un honor verlo, ¿verdad? Viéndolo con mucha cana, ¿verdad? Se fue sin cana y ahora... Tremendo. No, hermano, yo quería preguntarle si no hay materiales de apoyo. Me disculpan que no podía participar desde un principio porque hoy me escapé porque hoy yo estoy estudiando en la universidad. Entonces los jueves también tengo clase, los viernes y los sábados. Entonces hoy quise aprovechar de una joven ahí que mandó un video y